que son escalonados. Le llamo escalonado porque son diferentes diámetros en diferentes tramos sobre un eje. Entonces, sobre este eje también lleva lo que son las ranuras para rectificado. ¿A qué se refiere rectificado? Pues igual, por ejemplo, un eje, si lo vamos a mandar a endurecer, a aumentar la dureza del acero, entonces pasa sobre un proceso de tratamientos térmicos o tratamientos termoquímicos. Y posterior a eso lo vamos a pasar a una rectificadora para dejar con las tolerancias indicadas el diámetro de la pieza. Entonces, estas partes de ranuras van sobre la superficie del cilindro o del eje. Entonces, estas ranuras nos sirven como tope o como para limitar hasta dónde se puede rectificar la pieza. Entonces tenemos rectificado cilíndrico, rectificado frontal, tenemos rectificado cilíndrico y frontal, ambos en una misma pieza. Son los tipos de ranuras que podemos encontrar dentro de una pieza. Los valores de los parámetros para las ranuras de rectificado tenemos los desbastos internos, desbastos externos, los diámetros, cuánto podemos desbastar. En esta figura, bueno, vemos estos datos, ¿no? Cuáles son el H, el R, R1, el D. Entonces tenemos el D, R1, el H, el R, el D1. Son algunos datos que podemos ver en esta figura. Entonces tenemos aquí los R's, el B, el R, el D1, el B. Tenemos igual todos los datos, el H, que es el H, la longitud del radio, ¿no? O el radio de este tipo de formas de ranuras. Ok, ¿dónde van estas ranuras? Pues, por ejemplo, esta es nuestra barra. Estas son las ranuras. Por ejemplo, aquí la representación de ranuras de rectificado en un plano de trabajo. Tenemos dos ranuras. Estas ranuras nos lo hacemos para simplemente rectificado. Realmente simplemente cuando rectificamos este extremo de la pieza o del diámetro de este cilindro, no toca, acuérdense que para rectificar son piedras de desbastes, entonces para no afectar estos escalones, pues hacemos las ranuras directamente y de esta forma sin problema. ¿Por qué? Porque las piedras de desbaste, imagínense que no hay esta ranura, entonces este material entra, choca perfectamente sobre esta cara, entonces al hacer desbaste, pero va a quedar radios que al final de cuentas nos pueden limitar en el ensamblaje. Entonces hacemos tipos de ranuras para evitar eso. Entonces el ángulo, aquí pues existen normas, como toda la parte de dibujo está la norma, nos dan algunos radios para maquinar estas piezas. Y todo esto pues igual si es un chaflancito, un radio, aquí lleva un chaflán en eh, representación de la pieza. Un lado lleva radio, el otro lado lleva chaflán, pero realmente solamente es para hacer ranuras de rectificado. Ok, también otro tipo de ranuras, o para qué nos sirve otro tipo de ranuras, es la representación para hacer roscas, o salida de roscas, o salida de ruedas. Como está, en este caso vemos aquí la longitud final de este eje. Esta parte me indica que lleva rosca. Como sé por las líneas delgadas, que es el diámetro interno de una cuerda o de una rosca, y tengo la ranura, porque cuando maquino en el torno, por ejemplo, las cuerdas sobre esta parte del eje, pues si no tengo esta ranura, la cuerda va a quedar, va a continuar y va a quedar, se ve cómo termina, ¿no? Sobre la pieza. Entonces es necesario la ranura para terminar perfectamente sobre la cuerda, sin que afecte el otro extremo o otro escalón del eje. Entonces esta ranura también tiene sus dimensiones, que tanto vamos a bajar de esta cuerda. Entonces, dependiendo del diámetro de la cuerda o las alturas de la cresta de la cuerda, vamos a tener los datos. El radio igual lleva su chaflán, el radio, el ángulo del chaflán pues siempre es 45 grados.
Y este es también un punto importante de cómo ver una parte muy pequeña, hacer el zoom en esa parte y representarlo como una vista a detalle. Esta vista, bueno, acuérdense que ya vimos sobre las vistas. Esta parte es una vista de detalle. Está la vista, la simbología de la vista, y tenemos abajo la escala. Es una escala de aumento de 2:1. Entonces, esta es una forma de proyectar lo que son las proyecciones de detalle. Ok, y este tipo de ranuras, pues para hacer las cuerdas. Eh, Esa es una de las formas que ocupamos sobre las roscas. Las roscas son cuerdas externas que podemos ensamblar sobre un eje a través de una tuerca, una cuerda, una arandela, hacer el montaje sobre un rodamiento, un eje, pues para que no se salga el eje, pues se coloca una tuerca al final de estos. Tenemos aquí igual otros ejemplos sobre el eje, igual las ranuras, qué tipo de ranuras. Aquí tenemos otro ejemplo de ranura, por ejemplo, tenemos un corte AA. Esto es un chavetero, es una forma de montaje sobre un eje. En vez de colocar una cuerda o una arandela o una tuerca, pues hacemos lo que son las ranuras de chaveta. Aquí lleva una barrita cuadrada, la mitad va sobre el eje y la mitad va sobre el agujero donde se embona, y ese cuadrado hace que este eje no gire en su mismo eje cuando está ensamblada sobre cierto o cualquier agujero. Entonces, este cuadrado pues embona perfectamente tanto la interna como la externa. Y esta es la forma que lo representamos. Aquí este es un corte. Y también tenemos una vista a detalle, que es esta parte que representa con la letra I, y la escala, igual es una escala de aumento. También lleva una ranura, ¿no?, al final del chavetero. Es otra forma de representar lo que son los tuercas y arandelas. Esta parte pues igual es importante, es una forma muy común en ensamblaje de los motores con el eje. En los motores, si alguien ha visto un motor, cualquier tipo de motor de transmisión, aquí siempre los motores, su eje del motor siempre trae esta ranura y trae su chaveta, su chavetero. Aquí tenemos los resaltes de los árbol y eje. El objetivo de estos resaltos o ejes sirve para apoyo axial sobre las ruedas o rodamientos o acoplamientos de ellos. Una rueda o un rodamiento. Aquí podemos ver los radios de la curvatura de los resaltes. Aquí, por ejemplo, si aquí este es un rodamiento, el rodamiento igual siempre tiene sus radios, sus chaflanes. Entonces nosotros tenemos que darle perfectamente el radio correcto para hacer cuando hacemos el ensamble o introducimos la barra sobre un rodamiento, pues que embone perfectamente. Entonces tiene el chaflán y el radio que le vamos a dar nosotros al eje, pues no afecte en el ensamblaje. Entonces son los radios que le vamos a dar al árbol o al eje para hacer ensamble sobre un rodamiento o sobre como dices, sobre un rodamiento, una rueda, ¿no?, que se acople perfectamente. Y este tope o esta altura hace que este rodamiento pues no tenga movimientos lineales sobre el eje, sino simplemente movimientos axiales sobre la rueda. Tenemos los radios de curvatura practicados en los resaltes de árboles y levas. Tenemos el diámetro según el diámetro de nuestro eje o nuestro árbol, pues más o menos ya tenemos el radio pues obtenido de diferentes tipos de materiales ensambladas sobre curvaturas de ejes y árbol. Entonces más o menos si tenemos diámetro de árbol de 10 a 18 milímetros, pues el radio puede ser de 0.6. Acuérdense que va cambiando, va aumentando el radio conforme aumenta el diámetro del árbol. Las ranuras de rectificado también se colocan en los resaltes.
presentan su propio radio de curvatura. Todas estas partes sobre el eje que ya vimos, pues es importante, las ranuras, el trazo y acotado sobre las ranuras por arco, son puntos importantes. Por ejemplo, aquí a lo mejor también hay ranuras de seguros, hay seguros que entran en estas ranuras. Se utiliza mucho en los motores igual, unas ranuras de seguros circulares, seguros, diferentes tipos de seguros que encajan sobre la ranura. Igual tiene su propio radio, sus propias normas de cómo medirlas, de cómo el ancho, la altura, los ángulos que lleve de igual aquí tenemos un zoom, un acercamiento de esta parte, una de vista de detalle. Y esta es la vista de detalle. Y aquí tiene un aumento mucho más grande, ¿no? De una escala de 5/1, 5 veces aumentada la dimensión. Esta es una ranura para arco elástico de plano de árbol. Este es un seguro, lo llamaba arco elástico, con una pinza especial, pues se abre y se embona perfectamente en esta ranura. Esta es la forma de arco elástico, a lo mejor ya lo han visto. Este es un tipo de seguro. ¿Qué hace este seguro? Pues hace si tenemos un rodamiento, pues este seguro topa y no sale, ¿no? Entonces, estas son las perforaciones de ranuro. Aquí entra perfectamente las puntas de dos pinzas, se abre como es elástico, se abre y entra perfectamente aquí. Lo mismo cuando hacemos el ensamble o desamblamos la pieza, pues lo abrimos como es elástico, al quitar la pinza, pues entra perfectamente en las ranuras. Son otro tipo de ranuras que ocupamos en dibujo. ¿Y cómo se representa? Pues igual un arco elástico pues tiene sus diámetros interiores, diámetros exteriores, que tanta abertura abre, ¿no? Estas partes son partes elásticas. Y su forma, cómo va cambiando, y cambia un poco el centro de la pieza por la posición o la forma de el arco elástico. El arco elástico solo sirve para topes, como topes para que un rodamiento no se salga. Aquí en esta tabla vemos valores recomendados de los parámetros de los arcos elásticos y según las ranuras. Bueno, los arcos elásticos, pues según el diámetro del eje, tenemos las dimensiones, por ejemplo, el diámetro interior, podríamos decir, y diámetro exterior, o diámetro 1, diámetro 2. Tenemos estos diámetros, tenemos las M son el ancho de la ranura del arco elástico. El N es el que tanto va, la longitud de la cara del eje hacia donde vamos a ranurar, cuánto es la dimensión que vamos a tener. eh, y las dimensiones del arco elástico. Entonces, conforme aumentamos el diámetro, pues vamos aumentando. Este diámetro es el del eje y también aumentamos, este es el diámetro del eje y luego cuánto vamos a ranurar, pero aquí ves 1 milímetro, medio milímetro de ranura. Y este es un ejemplo de las tablas. Y también tenemos valores de los parámetros del arco elástico y las ranuras practicadas sobre árbol eje. Son todos estos tipos de ranuras, nada más que aquí pues tenemos ya las útiles en el mercado, porque estas ranuras o este tipo de arco elástico, todas las medidas que están en la tabla ya es común en el mercado. Sabes que yo quiero un arco elástico para tanto diámetro y ya existe. Entonces, por default nos da la tabla ¿por qué necesitamos esta tabla? Para sacar las ranuras, porque estas piezas ya existen. Nosotros no lo mandamos a maquinar, sino ya existe en el mercado. Simplemente debemos de saber sus datos para poder ranurar nuestro eje, porque lo que así nos toca hacer es la ranura, o los operadores o los torneros, si nos toca ranurar. Entonces, para ranurar, pues debemos de saber el tipo de arco que vamos a ocupar. Los chaveteros, bueno, aquí vamos a hablar un poco de los chaveteros, que igual va sobre el plano o del trabajo del árbol, en cualquier punto sobre la superficie de un árbol, un eje, pues igual su función es para ajustar los árboles sobre otra pieza.
tenemos los ejemplos. Aquí existen chaveteros cuadrados, chaveteros de esta forma. ¿Qué hace un chavetero? Pues como si lo vemos en un corte, una vista, este corte lo vemos justo por este punto, pues tenemos esta perforación. Igual, ¿cuánto es la ranura? Según el diámetro, también podemos calcular cuál va a ser el chavetero. Las alturas del chavetero, la fórmula de cómo sacar el chavetero. Ok, ¿cuál es la longitud? Según el diámetro, también vamos a saber si va a ser uno de un cuarto, un octavo de un cuadrado de un octavo, un cuarto, 2,16, 3,16 de pulgadas. Y las longitudes, ¿no? Existen chaveteros cuadrados, existen chaveteros de esta forma, existen chaveteros de media luna. Por ejemplo, esta parte pues lleva doble chavetero, ¿no? A lo mejor aquí hay mucha, eh, no sé, la fuerza, el torque que existe sobre esta pieza, por eso hay doble chavetero. O sea, se, este, son dos puntos. Esta la altura, la profundidad, digamos, es el doble, ¿no? La mitad hacia el eje y la mitad hacia la otra parte que embona sobre este eje. Puede ser una, según los cálculos, estos cálculos, no sé si lo vieron en la materia o todavía no llevan la materia se me fue el nombre de la materia. Pues ahí ven lo que son los cálculos de engranajes, cálculos de chaveteros, cálculos de transmisiones. No, profe, todavía no vemos eso. Ok, bueno, es en la siguiente materia, yo creo. Entonces aquí, como es la materia de dibujo, vemos qué es lo que se hace, pero ya cuando llevan esa materia, espero les toque ver toda esta parte de cómo calcular los chaveteros. Entonces son punto importante. De hecho, es sencillo, ¿no? Aquí va la mitad, la otra parte va la mitad, la altura, nada más calculamos, bueno, el torque que ejerce sobre este eje. Entonces vamos a ver si vamos a ocupar uno, dos, o qué tipo de chavetero, un chavetero cuadrado, un chavetero de media luna. Los biseles, ¿qué tan importantes son? Bueno, esa es la parte de los chaveteros. Igual, los chaveteros de media luna, pues aquí se hace perfectamente un corte de perfil y vemos que es media luna. eh, Existen varios. Los más utilizados es este tipo de chavetero cuadrado. Como lo vamos a cortar con un cortador, pues siempre forma esta forma, ¿no? El cortador siempre es circular y forma sobre la superficie. Ok, entonces, después de los chaveteros vemos los biseles. ¿Qué son los biseles? Bueno, los biseles son los cortes que tenemos sobre la superficie, ¿no? Nos sirve para, no me acuerdo si este grupo, uno de sus compañeros me preguntaba en la cuerda, creo que sí, para que una cuerda embone perfectamente sobre una tuerca, pues hay que hacer los biseles, la importancia de tener los biseles. Y aquí igual, si no tenemos cuerda, pero para embonar un rodamiento, por ejemplo, pues debemos de tener este tipo de biseles. Los biseles más comunes o muy comunes son los de 45 grados, siempre, en cualquier lado va, pero hay ocasiones que hay que darle biseles de mayor o menor grado, más curvo, ¿no? Entonces, simplemente nos sirve para la entrada de otro, para que el ensamblaje sea mucho mejor. Para eso sirven los biseles. Existen los biseles el 45 es el más común, pero sí hay casos que hay que hacerlo más cónico, como este de 20 grados, pues es un poco más cónico según lo que va a entrar o va a ensamblar de esta parte. Bueno, aquí tenemos esos ejemplos. Por 2, no sé, para leerlo en el plano, el ángulo es 45. Por 2 es la longitud eh, tanto de este lado y tanto la parte de la superficie de la cara y tanto sobre el eje. Entonces siempre es 2 por 2. Hay veces que lo representan 2 por 2, quiere decir que 2 longitud y 2 igual de aquí hacia acá arriba. O simplemente lo representan 2 por 45, entonces ya de igual manera sé que es esta longitud. Por lo real siempre es 2, siempre, la mayoría de las veces, siempre es 2 el ángulo. Y vemos la parte de los parámetros a considerar de los ángulos, como les veía los parámetros en las acotaciones de biseles.
Aquí es un bisel interno y un bisel externo. Igual ángulo de 45, tenemos el diámetro exterior y las longitudes. Igual este es un bisel. ¿Cómo sé que es interno? Porque aquí tengo un corte, tengo un material en la parte superior y en la parte inferior, quiere decir que esta es una perforación y aquí se abre un poco más, ¿no? Si imagínense, embonamos esta pieza sobre este agujero, pues va a entrar perfectamente por los biseles o chaflán que tiene. También se conoce como chaflán o biseles. En esta tabla vemos los biseles de dependencia de diámetro según los diámetros del eje, ¿no? Cómo vamos a ir cambiando las longitudes según el diámetro desde 1 hasta 16 de diámetro. Por ejemplo, tenemos la longitud de 1, son barras muy delgadas. Cuando ya hablamos barras un poco más grandes, de 30 a 40 de diámetro sobre el eje, pues ya hablamos biseles de 2. Mientras más grande sea el diámetro, si aquí hablamos de milímetros, 50 milímetros ya son cerca de, o son 2 pulgadas aproximadamente. Entonces ya tenemos un bisel de 3, ¿no? Una barra ya grande de diámetro. Aquí vemos también otra parte de los árboles estriado. Este árbol estriado nos sirve igual, si nos vamos en el ejemplo, como hacer una estría. Bueno, las estrías son tipo parecida a los engranajes, ¿no? Que tiene su forma de verlo. Entonces, también se llama cortes o árbol estriado. Entonces, puede tener 2, 3 tipos de estrías que esta parte pues tiene que embonar perfectamente sobre otro eje o un agujero también estriado. Este tipo de estrías lo vemos mucho en los motores, en el acople de la toma de fuerza, por ejemplo, es un árbol estriado. Yo creo que esa parte sí todos lo conocen en los tractores. En la toma de fuerza, pues ponemos, es un árbol estriado la que se embona para la fuerza. Porque lleva varias estrías en vez de tener un chavetero, pues lleva estrías por el tipo de torque que ejerce sobre esa parte, ¿no? Sobre el eje. Por eso lleva 3, 4, 5, 6, 8, 10 estrías sobre el eje para tener mayor resistencia sobre el torque que ejerce sobre ese eje o ese árbol. Entonces vamos a ver, bueno, aquí por ejemplo tenemos las estrías, el ángulo, el radio, cuánto va a bajar, cuánto va la longitud, todo depende del diámetro. Igual todos estos datos dependen de la fuerza o del torque que ejerce sobre el movimiento que va a hacer. Entonces tenemos aquí un ejemplo, una aproximación, un zoom de aumento. Y para eso sirve. Yo creo que si todos ubican la toma de fuerza del tractor, ese es el ejemplo más claro de un estriado, un árbol estriado. Pues son dónde se ocupa y para qué. Eh, Más para donde se observan los torques, es donde se ocupan los árboles estriados. Y bueno, es un tipo de formas de acoplamiento. Agujeros de lubricación, pues igual aquí los agujeros de lubricación vemos muchos en los motores de combustión interna o cualquier tipo donde hay lubricación o donde hay fricción, siempre va a haber una forma de lubricar. Entonces hay que hacer agujeros que se pueden lubricar sobre los ejes o sobre los árboles, tanto longitudinalmente como transversalmente. Aquí, por ejemplo, tenemos un eje, tenemos las perforaciones longitudinales y transversales para que pase la lubricación, ¿no? Aquí igual pues podemos tener roscas para el engranaje, para cerrar o tapar las perforaciones. Entonces son otras formas de agujeros que hacemos dentro de los ejes para hacer la parte de lubricación. También traen sus medidas de cuánto va a ser el chaflancito, de si trae una cuerda para hacer el tapón de estos tipos de lubricaciones. Bueno, aquí lleva un engranaje que se puede hacer perfectamente para embonar, ya pues sea que sea un tapón o una forma de inyectar el aceite
por eso lleva la cuerda. Y aquí se cruzan las perforaciones dentro de un eje y diferentes formas. En un motor, pues hay muchas perforaciones, ¿no? Para hacer lubricación. Los trazos de un árbol, en definitiva, pues es la integración de las representaciones de todos los elementos que podemos construir de los árboles. Las vistas principales se colocan en la posición horizontal, los cortes transversales que se requiere el dibujo. En estas ranuras, pues a veces ocupamos muchas vistas, digamos, vistas de apoyo. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de un árbol y tengo muchos zoom o muchas vistas de detalle en cada extremo. Entonces son las partes que hay que tener en cuenta en los árboles o ejes cuando dibujamos o dimensionamos una de las piezas. Entonces aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro tipos de acercamientos, cinco tipos de acercamientos o cortes. Aquí veía un chavetero, por ejemplo, en la vista C. Si vamos a buscar la vista C, es un chavetero. A ver si... Bueno, esta es la vista C. Aquí mismo representa. Se hace el zoom hacia arriba y tenemos la vista C, que la vista C pues es una vista superior, podríamos decir, sobre este eje. Si estamos viendo esto es la frontal, esta sería una vista superior. Lo que voy a ver aquí es el ancho, la perforación del chavetero. ¿Cuánto va a bajar? Pues esta altura. Este es el chavetero, vemos aquí un corte sobre el mismo chavetero, igual aquí me indica el ancho perfectamente del chavetero. Y aquí tenemos simbologías de ya sea tratamientos térmicos o sí, los tratamientos térmicos aquí en esta parte, o la rugosidad de esa parte, porque es una parte importante donde va a ejercer mucha fuerza sobre esta pequeña perforación con la chaveta. Entonces tenemos diferentes tipos de representación de acabados, tipo de acabados, y tenemos acabados en todo el árbol eje, porque siempre seguramente aquí en cada escalón del eje pues va a llevar rodamientos o X acoplamiento, por eso tiene sus acabados. Tenemos los detalles. Este es un detalle diferente que y todos los detalles es un aumento, son vistas de aumento de dos, ¿no? Dos veces la vista. Tenemos otro corte B. Aquí vemos que es un estriado, una estría aquí en esta parte. El corte BB en esta parte pues seguramente embona sobre un eje de acoplamiento, por eso tenía estrías. Y aquí en el otro extremo pues lleva cuerda. ¿Cómo sé que es cuerda? Pues por las líneas delgadas, rectas. Aquí son líneas delgadas pero curvas y me da una vista, un corte. Entonces perfectamente sé que es una estría aquí y aquí es cuerda. Cuerdas, ¿qué otro detalle vemos? Aquí los detalles de las ranuras, por ejemplo, vemos la detalle 4. Por ejemplo, el detalle 2, existen 3 en dos extremos, entonces así lo representamos. Son los trazos del árbol y elementos que pertenecen a su representación, y de esta forma más o menos es su representación, las longitudes y los diámetros que puede ir directamente sobre la pieza. Acuérdense que aquí es complicado sacarlo por eso va siempre sobre el eje. Son casos especiales que las cotas van sobre el diámetro del eje, porque si lo sacamos pues vamos a chocar con muchas líneas de cota. Por eso se indica directamente en este punto. Y las longitudes es la forma más correcta de representar lo que son un árbol, un eje. Y pues siempre hay que indicar sus acabados, que es un punto muy importante. ¿Cómo acotamos? Bueno, aquí vemos el acotado de un árbol. Las longitudes son importantes, los chaflanes, el acabado, la cota de cadena. Acuérdense que aquí vamos a tener cotas de cadena. Por lo regular se maneja cota de cadena. En vez de, ¿se acuerdan que veíamos cotas de que si pongo la longitud total y después la diferencia? Aquí recomendable es hacer cadenas o cotas de cadenas cada tramo.
son una de las formas de representar lo que son cotas sobre un árbol. Esta es otra forma de representar sobre un árbol acotado en paralelo. Estos son tipos escalonados y tenemos las cotas y base media y tenemos que representar lo que son los biseles. Aquí tiene todos los escalones, tiene biseles, quiere decir que todas las piezas entran de este punto hacia este lado porque los biseles van con esta dirección. Y si aquí embona sobre un eje, pues tenemos el bisel de este lado. El único extremo que tenemos biseles, pues es esta parte por ambas alturas y son cotas o árbol en paralelo, son formas de representar las cotas. Aquí tenemos un acotado combinado de forma paralelo y de forma de cadena. Entonces podemos ver, este es una forma de un árbol acotada combinando la paralelo con la de cadena. Aquí tenemos igual un eje cónico y es la forma de representarlo. Aquí dentro de estas cotas pues falta lo que son los acabados, las longitudes de los biseles y las aquí no tiene ranura, quiere decir que no va a llevar un acabado después. Entonces son formas de representarlo. Aquí en esta figura, esta es una forma de representación de un árbol perfectamente, ya una figura real, digamos, si quieren verlo así. Son los detalles. Por ejemplo, aquí vemos un detalle. A ver, déjame si lo puedo girar. Creo que no. Bueno, creo que no me deja girarlo. A ver. Creo que no me deja girarlo. Bueno, vemos el detalle de la vista es sobre, aquí es un estriado y me dice de cuánto, 8 estrías, quiere decir que tiene 8 salientes sobre este eje. Y si vemos, le voy a dar un poco más de zoom. Si vemos, aquí tiene un acabado, ¿no? Una rugosidad de 100 micras. Entonces, ¿por qué? Porque es un eje. Tenemos este detalle. Bueno, en primer lugar vemos aquí que es una estría. De entrada sé que es una estría por la entradita de los radios de entrada de estas dos partes. Las longitudes, este B, voy a ver qué significa, a lo mejor es un corte. Esta B me representa una opción. Aquí veo un acercamiento, una vista de zoom. Esta es una de 6, vamos a buscar el número 6, en donde me está proyectando el zoom. Tenemos el 4, debe ser 6. Bueno, no alcanzo a verlo, pero ¿qué más datos representa? Todos estos datos es para un eje, los diámetros. Aquí lleva una cuerda, por ejemplo, cuerda exterior y lleva su ranura. Esta ranura pues me da el zoom de todos los ángulos. Esta es una perforación, lleva una perforación a lo largo del eje que llega hasta esta altura, hasta 165. Vamos a ver si estamos trabajando en milímetros o en pulgadas. Aquí tiene sus datos, por ejemplo, dice dimensiones indicadas en tolerancias exteriores por H14, la calidad y la letra. Acuérdense que la letra H pues son para exteriores. Interiores, acuérdense que es mayúscula y 14. Otras por JS14, las calidades de las tolerancias. Superficie E, templar con este grado de dureza. ¿Cuál es la superficie E? Pues vamos a ver, seguramente es uno donde va un rodamiento. Por ejemplo, es esta parte. Seguramente aquí lleva un rodamiento y porque aquí me está dando igual un tipo de tolerancias muy fina. Aquí son 8 a 12 micras. Esta es una tolerancia muy fina, seguramente lleva un rodamiento, por eso esta parte quiere templarlo. No sé si
alguien ha preguntado cómo se templa nada más en este extremo, ¿no? Acuérdense que templado, pues hay diferentes métodos de templado. Eh, Tú seguramente entras sobre una espiral de un eh, calentamiento a través de arcos eléctricos y entonces perfectamente se calienta y se hace en este extremo. Hay muchos métodos y que más, otro punto importante que indica eliminar filos vivos. ¿Cuáles son los filos vivos? Pues es esta parte, ¿no? Hay que darle los chaflanes o los biseles para quitar los filos. eh, los extremos más importantes, aquí donde lleva el embonamiento de un rodamiento, este no lleva porque seguramente aquí no lleva nada de ensamblaje. De hecho, aquí sale tanto la salida y donde están, cruzan las entradas de lubricante. ¿Qué otros datos debemos ver? Aquí vemos un chaflán y cada detalle de las ranuras, ¿no? Todos los detalles de las ranuras. Aquí vemos este corte que es el para ranuras de centro. Esta es una ranura de centro. ¿Cuánto voy a de profundidad? Tenemos aquí un corte AA que sería en este extremo para ver perfectamente lo que es el chavetero y también tenemos tipos de acabados, la rugosidad sobre esta parte, ¿no? Eh, Aquí un corte CC que me indica, a ver si alguien ya localizó el corte CC. Tenemos el corte CC perfectamente donde, justo en el centro donde está la ranura. Ok, aquí está una ranura, que es decir que viene la ranura en el extremo, en el eje y se perfora perfectamente en esta vista. ¿Cuánto es esa ranura? Pues 6 milímetros de diámetro. Ranura muy pequeña simplemente para ser parte de lubricación para aceites. Tenemos el diámetro, sus tolerancias. Toda esta parte, no sé si alguien tiene una duda, si algo no lo interpreta. Aquí la idea es ver cómo interpretar cada valor. A ver, no sé si hay alguna duda, si alguien tiene alguna duda. Eh, Estas son las estrías, las rugosidades o las que puede tener. Tenemos el diámetro, las calidades. Por ejemplo, aquí estamos hablando de, de 0 a 39 micras, que es la parte interna o el diámetro interno, el diámetro externo, pues igual tiene aquí representa perfectamente las dos formas, como les comentaba, esa es la forma más correcta para no, si alguien no tiene tablas en la mano, pues ya lo interpreta, ¿no? Entonces tenemos la forma abreviada con la norma ISO y de entre paréntesis ponemos los valores en ambas. También igual aquí tenemos el valor, la calidad, la letra, el número de la calidad y representado entre paréntesis los valores, los rangos de tolerancia. Eh, Igual, por ejemplo, en esta superficie tenemos el acabado, ¿no? La rugosidad también tiene una rugosidad muy fina, ¿no? De 10 micras de altura de los cambios de rugosidades. Y en general, en todo, acuérdense que esta simbología, cuando la medida de las partes que no me lo representa directamente, pues va a llevar una rugosidad Z de 100. Todas las partes que no me representan rugosidad, por ejemplo, aquí no me da ningún acabado, o en los lados que no me da el acabado, directamente me indica aquí que va a ser un acabado de 100, donde no se representa. Profe, ¿Sí? ¿y qué significaba el número romano? Ah, estos son tipos de vistas, vistas a detalle. Acuérdense que las letras mayúsculas son cortes y las vistas lo representamos con letras número romano. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 6, 6 vistas de detalle. Hacer un acercamiento en esta parte. Ah, ok, profe, gracias. Sí, no hay que confundirlo con los cortes. Los cortes lo llevamos con letras mayúsculas y, por ejemplo, aquí tenemos varios cortes, ¿no? 1, 2 y los acercamientos. Bueno, este es un corte, pero también es un acercamiento. Por eso tenemos la escala y siempre colocamos la escala, divide la línea, se coloca la escala por abajo de la letra que representa el corte.
Y no sé si alguien tiene, tenemos los radios de chavetas, tenemos, ¿qué más? Los biseles, por ejemplo, 2 por 45, ángulo de 45. No sé si hay algo que no puedan interpretar. Pues tenemos todo tipo de esta es la forma más correcta de representar un plano o el ejemplo más exacto que podríamos tener. Eh, Tenemos el cajetín, acuérdense que el cajetín aquí, estos cajetines, pues cada empresa crea algunos datos, ¿no? El cajetín, pues pone el nombre de la pieza, el nombre de quien lo creó, luego ponen su marca, ¿no? De la empresa que crea. Y estos son los datos técnicos de esta parte de, digamos, templar o eliminar filos vivos, algunos puntos importantes que no se pueden dejar en esta parte. Si no hay más dudas, bueno, si no hay más dudas, viene lo que son las transmisiones. Voy a proyectar el otro archivo. El otro tema de esta unidad, pues son las transmisiones mecánicas, pues todos yo creo que más o menos tienen una idea, ¿no? De qué son las transmisiones, son conjuntos de mecanismos, pues como su nombre lo indica, pues para transmitir energía de un punto a otro punto. En un motor, los órganos de trabajo de una máquina, pues generamos movimientos de cambio de velocidades o diferentes puntos, ¿no? Entonces, esa es la transmisión mecánica. Conjunto de mecanismos. ¿Cuáles son estos mecanismos? ¿Cómo se clasifican? Y vamos a ver cómo se representan en los planos, en el dibujo. Pues intervienen, como ya vimos, los árboles, las chavetas, son formas que hace el ensamble dentro de las formas de transmisión, dentro de un engranaje, dentro de un eje, dentro de un rodamiento, pues son formas y los conjuntos de árbol y chaveta, pues son formas complementarias para hacer el ensamblaje. Aquí vemos algunas figuras de transmisiones atendiendo los procedimientos de transmisión de movimientos y elementos del conductor al conducido se clasifican en varias categorías. Por ejemplo, hay varios ejemplos por fricción con árboles paralelos. Por ejemplo, aquí directamente son fricciones. Aquí no hay ningún tipo de engranaje. El B es fricción con árbol cruzados. Son tipo de engranajes cónicos. El C, pues, es a través de bandas o correas de un punto a otro punto. El D, por cadena, son transmisiones de cadena. Pues aquí yo creo que muchos ubican, ¿no? Por ejemplo, las bicicletas llevan transmisiones de cadena. Eh, Aquí el E, pues, son formas de engranaje, engranajes exteriores con dientes. Hay varias formas de dientes cilíndricos, helicoidales, cónicos, varias formas. Eh, el inciso F, pues son por engranaje interior de dientes cilíndricos. Eh, por cremallera, lo conocemos por cremallera, que son dientes que están sobre una línea recta o una pieza recta, ¿no? Y gira un engranaje para que tenga movimiento de vaivén aquí, son otros tipos de transmisiones. Tenemos aquí el H, son los engranajes cónicos. Tenemos los engranajes eh, de sin fin, tipo tornillo sin fin, que son tipo de formas de transmisión, de cambiar el eje o la dirección de transmisión. Viene un eje y hay que cambiarlo completamente, un ángulo de 90 grados. Usamos diferentes tipos de transmisiones.
de triquete. Aquí creo que lo usan mucho en los invernaderos, ¿no? Para subir o levantar las cortinas, tipo de engranaje de triquete que hace un tope que se atora a un cierto punto. Entonces, a grandes rasgos son las varias formas de transmisión que tenemos. Todo esto, pues le digo, en esa materia que no me acuerdo el nombre de la materia, pues van a llevar y van a hacer cálculos, como cuánta fuerza, cuánto torque requiero para transmitir movimientos. Esa parte no lo vamos a ver en esta materia. Aquí vamos a ver cómo se representan las figuras en los planos de diseño. Claro que en los planos de diseño pues también deben de llevar algunos cálculos antes de diseñarlo, ¿no? Para poder transmitir el diámetro, el engranaje, cuál nos conviene más, si engrane recto, engrane helicoidal, engrane cónico. Toda esta parte pues, va a ser complementario con varias materias. Entonces tenemos, pues ya vimos, tipo de transmisiones mecánicas, pues por rozamientos que son las flexibles, que son las correas, rueda de fricción, otras formas. Y los engranajes por engranaje o de forma rígida, pues son las ruedas dentadas, tornillos, ruedas sin fin, ruedas de cadena o cadenas, son la clasificación en grandes partes, ¿no? La mayoría y tenemos también cuando hacen los cálculos van a ver cuál conviene, si cadenas, si bandas, si engranaje, cuál pierde menos energía o cuál es la mejor opción. Entonces, por ejemplo, dentro de una caja de cambio de los tractores, de los automóviles, pues siempre ocupamos engranaje, ¿no? Para hacer diferentes tipos de cambios. Son las formas más o los esquemas de clasificación de los tipos de transmisión mecánica. Tenemos las transmisiones por engranaje, pues tenemos de contacto directo, por diente o sin fin. Entonces, ¿cómo se hace la transmisión? Por ejemplo, aquí tenemos otros tipos de clasificaciones, como su nombre lo dice, este es contacto directo, siempre hay fricción, hay este rozamiento con uno con el otro. Por cadena y por correa, pues ahí son formas flexibles, son transmisiones por rozamiento. La transmisión por rozamiento y por engranaje se divide según la posición recíproca de los árboles o poleas o ejes, cómo se cruzan, así como el carácter de cambio de relación de engranaje. Ok, vemos aquí los principales tipos de transmisión de engranaje. Como les comentaba, existen diferentes infinidades de engranajes. Todos estos cálculos lo podemos obtener cuando ocupamos un tipo. Por ejemplo, el primer tipo es un engranaje cilíndrica de dientes rectos. Aquí es perfectamente los dientes son rectos. Hoy en día ya podemos tener engranajes de aceros, de aluminios, de plásticos, de muchos materiales compuestos. Tenemos aquí en el inciso B, pues igual lo vemos como un tipo de engranajes cilíndrica de dientes oblicua. Los dientes no son rectos, ya tienen un cierto grado de inclinación de forma de transmisión. Cilíndrica, pero de dientes angulares. Aquí se cruzan dos formas, ¿no? Los dientes angulares, engranajes interiores, de cilíndricas interiores, igual de dientes rectos. Estos son engranajes cónicos de dientes rectos. Aquí tenemos otra forma de transmisión. Este es más que nada para cambiar la dirección de movimiento. Está en vertical, ahora lo queremos horizontal o diferente. Este lleva dentro de los tractores donde hace las transmisiones que transmite hacia los neumáticos. Esta es otra forma de cónicos con dientes curvilíneos. Aquí es cónico, pero la dirección de los dientes tiene cierto grado de inclinación o de cilíndrica de helicoidal. Esta es otra forma. Tenemos el sinfín o tipo de transmisiones de sinfín y lo que son las cremalleras. Son las formas más importantes de tipo de engranaje. Tenemos engranajes paralelos, engranajes que se cortan, engranajes que se cruzan. Diferentes tipos de ruedas, cadenas, ruedas cilíndricas, cremalleras, ruedas cónicas, y las que se cruzan pues son ruedas cilíndricas, ruedas cónicas y rueda y tornillo sin fin, las que cambian de dirección de transmisión de movimiento, cambian completamente la dirección. Entonces, cuando hablamos de transmisiones por rozamiento o construcción, este tipo de construcción, la transmisión más sencilla es el tipo constante de dos ruedas, ¿no? Por ejemplo,
una conductora y otra conducida, las cuales se oprimen sobre una superficie de trabajo para, aquí es cuando hablamos de aplicaciones de, de bandas, por ejemplo, simplemente es la tensión que va a ejercer sobre esta para aplicar movimientos o transmitir movimientos. Eh, Pueden ampliarse, pues como ya mencionamos, cadenas cinemáticas de distintas máquinas e instrumentos que podemos fabricar, ¿no? Para transmitir la rotación entre árboles paralelos o se usan ruedas cilíndricas. Estas son llantas o formas lisas, la de derecha y la de llantas cuneiforme. Algunas tienen ranuras para que no sea completamente lisa, algunas son completamente, dependiendo cuándo o dónde o qué tipo de máquina lo vamos a trabajar. Todos son tipos de transmisiones. Tenemos transmisiones por correa, son las transmisiones de una cinta sin fin colocada con cierta tensión entre dos extremos de poleas, ya una sea conducida y la otra la conductora. ¿Cuáles son los tipos de correas? Aquí vemos tipos de correas, la plana, pues tenemos su figura, el tamaño. La mayoría de estas formas ya existen en el mercado, igual por ejemplo si nosotros vamos a diseñar un equipo y decidimos transmitir movimiento por tipo de correas, pues igual hay que buscar las tablas de correas para poder incluir directamente en nuestro diseño. Tenemos de tipo plano, tenemos la redonda, tenemos trapecial o en V. Este es muy común, las trapeciales o en V, por ejemplo, muchos los equipos de mecánica, por ejemplo, donde hay un motor que corta pasto, varios equipos de combustión interna, pues usan mucho este tipo de banda. La reguladora, que son las formas que tiene más que nada la figura o la vista de perfil de la pieza. Por ejemplo, las redondas, pues se ve mucho en los motores pequeñitos, ¿no? Las ligas, con tipo de ligas, aquí lleva mucho lo que son las redondas. La que ocupamos mucho nosotros en maquinaria o cuando hacemos equipos de transmisión por banda, ocupamos la trapecial, son las muy comunes. Y también hay unas dentadas, son bandas, pero tienen dientes flexibles que se pueden ocupar. Aquí tenemos correas planas, esta sí no tiene nada, simplemente es lisa, convencional, simplemente sin dientes, sin ranuras, sin estrías, simplemente es completamente lisa. Las ranuras o estrías básicamente son correas que tienen la ventaja de transmisión. Algunas correas, pues como les mencioné, están en trapecio. La transmisión positiva, cuando ya de plano no hay o tenemos que modificar nuestro propio equipo con todos los datos diferentes, pues hay que cambiarlo. Acuérdense, para hacer un nuevo diseño, pues a veces vemos lo que ya existe y para que sea de fácil de armado o de modificación para esa persona, ¿no? Imagínense que ustedes crean un tipo de polea diferente, pues si se daña, pues es complicado obtenerlo. Entonces también hay que ver toda esa parte. Esta parte de poleas, pues para correas planas generalmente se fabrican de hierro fundido. No sé si han visto las poleas. Hoy en día vemos muchas poleas en aluminio, pero aluminio fundido. ¿Cómo sé que es aluminio fundido? Por la textura o la rugosidad de ese material, ¿no? Algunas están muy rugosas. Sabemos que es un tipo de, de fundición. Tenemos igual los planos, el plano de trabajo de unas poleas para construcción de planos de trabajo de una polea, pues por ejemplo en correa en B se debe tener en cuenta la siguiente recomendación. Este es un ejemplo para si vamos a ocupar una correa en B, cómo va a ser nuestro plano de la polea. La vista principal debe tener el corte o medio corte, el eje longitudinal de las ruedas, se sitúa en paralelo al plano de proyecciones. La vista lateral se puede ver completamente o parcial
en dependencia de la complejidad de la rueda. Entonces, son algunos datos que hay que tomar en cuenta en el diseño. El acotado se hace teniendo en cuenta la complejidad de la polea y la tecnología de fabricación. Ya como les comento que la medida es de hierro fundido o aluminio fundido. Y también está de moda ocupar lo que son los polímeros, los plásticos, tipo de plásticos en lo que son las poleas. Entonces, las cotas más importantes para la polea, pues es el diámetro exterior, el diámetro interior o diámetro medio, diámetro interior, distancia de la ranura del borde exterior, el paso entre la ranura, mediante la ranura y ángulo de la ranura, ¿no? Cuál es el ángulo de la polea o de la banda que vamos a ocupar y las dimensiones de control. Esas dimensiones, pues igual lo podemos ver en una tabla. Ok, aquí vemos diferentes tipos de poleas por correas planas. Aquí tenemos el primero, que es una polea sencilla. Como representamos, como ya vimos, las notas son dos vistas aquí. Una vista de corte y una vista de perfil o de frontal, ¿no? Aquí tenemos la ranura. Como les comentaba, siempre vemos que hay un chavetero para que embone perfectamente sobre el eje. Esta es la polea, sobre la polea va a ir la banda, pero para que esta polea pueda girar con el eje directamente, o si el eje está transmitiendo transmisión, va a tener esta ranura que es el chavetero. Aquí tenemos el eje que lleva su chaveta y tenemos el diámetro de la polea. Esta es la polea desde un corte. Esta es la ranura donde entra lo que es el eje. Todo lo que está corte es la polea. Este es otro tipo de poleas con agujeros pasantes. Pues hay infinidades de poleas. Estos agujeros, pues, para ahorro de material, ¿no? Si es una fundición, pues, mientras menos material ocupemos, mejor para nosotros. Hay que reducir los costos. Entonces, hay moldes que tienen, o hay poleas que tienen perforaciones, no necesariamente simplemente para reducción de material, para reducir costos. Ese es otro tipo de poleas. Igual su ranura, su chaveta, siempre va a tener su chavetero para el ensamblaje. Tenemos otro tipo de poleas con nervios o rayos. Este solamente tiene 4 nervios. Tenemos igual su centro, aquí va a ser la perforación del eje, su chavetero del eje y la vista de corte, ¿no? Esta es todo el acabado pues no es tan exacto porque realmente lo que ocupamos aquí simplemente que esté perfectamente el eje o el agujero donde va a embonar el, el eje y donde va a ir la banda. Solamente ocupamos que esté completamente los detalles de esa vista. Esta es otra polea dividida. Tenemos igual su perforación, tenemos la vista de corte, tenemos aquí cómo se divide esta polea, ¿no? De corte que tiene su chavetero para poder ensamblar la parte del eje con esta polea. Son los tipos de poleas. Aquí vemos algunos ejemplos o tipos de poleas para correas redondas. Esta es la vista de perfil sobre donde cuál va a ir. Tenemos aquí dos vistas, una de corte, una frontal y ahora tenemos una de perfil. Corte pero de perfil. Esta ranura es donde va a ir la correa. Este es un tipo de correa redonda. Esta es otra forma para correas plano, cómo va a embonar la correa sobre esta superficie, ¿no? Esta es una correa de superficie plana. Esta es una correa de tipo trapezial en B. La correa tiene esta forma y perfectamente va a entrar en esta ranura. Y esta es la de plana, por lo general se tensa cierto tipo de tensión que va a tener para no se salga, ¿no? Algunas ventajas y desventajas de tipo de poleas para las correas. Este es difícil de que salga porque está ranurada, entra dentro de esta ranura y ni quien lo saca con cierto tipo de presión. Este es un poco más fácil de salir, pero tiene cierta curvatura, ¿no? Para que no se salga tan fácilmente. Este es un plano, la representación
de cómo se representa lo que son las poleas. Este es un corte, es medio corte, como es simétrico, pues aquí tenemos un corte, ¿no? En una vista del plano este son ranuras, son poleas para ahorrar material, todas estas ranuras para ahorro de material, y sobre la polea. Esta es la polea, imagínense, es este, esta polea perfectamente es simétrico, como es un redondo, por eso tenemos esta forma. Tenemos las calidades o las formas que debe tener y la calidad en norma ISO y sus acotaciones en dimensiones, cotas dimensionales. Sus ranuras, aquí tenemos la altura de su chaveta, tenemos igual la calidad de la superficie, la rugosidad que debe tener este punto. Ok, aquí es un corte, digamos, para ver cuánto de grosor tienen los brazos de este tipo de polea. Este es un perfil, un perfil de corte. Vamos a ver las ranuras. Este es de frontal y esta ranura perfectamente concuerda con esta. Y los brazos, digamos, el diámetro de los brazos. Estos brazos representan esta figura. Y sobre esta pues va a ir la polea. Es la forma más exacta de un plano para una polea. Tenemos dos requisitos técnicos, salida de fundición. Bueno, va a ser una polea fundida de aluminio. Bueno, aquí vamos a ver si dice si va a ser aluminio. Solamente dice de fundición y de 1 a 10, ¿no? Radios no indicados, 3. Todo donde lleva radios que no representa, pues vamos a colocar que va a ser de 3 dimensiones sin indicaciones de tolerancia. Todos los puntos que no lleva tolerancia, pues lo vamos a representar con este tipo de calidad. Esta parte de balancear dinámicamente a 1000 revoluciones por minuto. Ok, el balanceo es muy importante, lo que son las poleas, porque hacemos pérdidas de energía cuando hacemos la transmisión. Entonces hay que balancearlo. ¿A qué se refiere? Pues que esté completamente perfecto, ¿no? La polea, que no tenga movimiento ni fricción cuando esté transmitiendo. Ese es el balanceo. Que este eje no esté cabeceando, que esta perforación esté completamente exacto y las longitudes de este eje hacia la superficie donde va a ir la cinta o la polea, pues tiene que ser perfecto. Por eso hay que balancearlo a 1000 revoluciones por minuto. En esa vamos a medir el balanceo. Esa es la forma de tipo de engranajes o formas de representar lo que son las poleas. Aquí en otro plano vamos a ver solamente la parte del chavetero o de la perforación. ¿Por qué? Porque es importante para lo que es el balanceo del eje o de la polea. Tenemos la representación aquí que nos indica, acuérdense que hablábamos de tipos de dimensiones geométricas completamente cilíndrica sobre la A con 10 de rugosidad, por ejemplo, la calidad, el diámetro de la calidad, las tolerancias, también reducidas con la norma ISO, y también entre paréntesis colocan todo los tipos de rugosidad o de forma de superficie de esta perforación. Aquí tenemos el perfil de la polea. Este va a ser en una polea en V y todos los datos técnicos necesarios para poder dibujarla. Y tenemos las representaciones, el acabado, los biseles de entrada para que esta polea ya pueda entrar de este lado. Este lado perfectamente tiene los chaflanes y el perfil, ¿no? De cómo perfectamente tiene el perfil de este tipo de polea. No sé si hay dudas. Si no hay dudas, hasta aquí lo dejamos. La siguiente clase vamos a continuar con las transmisiones por engranaje y vamos a ver cómo se representa. Les comentaba, la clase pasada se me olvidó, bueno, ¿no hay dudas? No, profe. Ok,